Informa Visión 7, conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía de los ministros Julio De Vido y también Alicia Kirchner, luego del temporal del pasado miércoles. A ver, podemos solucionar el audio atrás, ¿ahí se escucha bien? Hola. Perfecto. Hola. ¿Con este? Bien. Bueno, queríamos decir que están presentes los intendentes de Berazategui, de Avellaneda, de Quilmes, de Moreno y de Morón, Otacé, Mariano West, el compañero Gutiérrez de Quilmes, Ferraresi de Avellaneda y Musi, Patricio, también de Berazategui. Y también está el intendente de Morón, el amigo Gui, que bueno, tuvieron días muy difíciles, que lo hemos tratado de enfrentar tal cual las instrucciones que nos diera la señora Presidenta de la Nación el mismo miércoles 4 de abril, 2015, 2030, cuando le dimos los primeros informes de esta verdadera tragedia, porque murieron 17 personas, que algunos estaban trabajando, otros estaban en su casa, que realmente nos conmueve la tragedia y fundamentalmente los destrozos que causara un meteoro que algunos lo denominan tormenta severa, pero cuando vemos algunas fotos publicadas en los medios de comunicación de la Argentina, Ituzaingó, por ejemplo, habla a las claras, hay una de Lanús que muestra claramente la tromba, que ha sido un tornado. Yo no soy meteorólogo, pero no soy ciego. Esto es un tornado, acá y en cualquier lugar del mundo. Quiero agradecer el esfuerzo enorme que hicieron los compañeros trabajadores de Luz y Fuerza, sacando muchas veces fuerza y horas al descanso y fuerza donde ya no las había, están hoy trabajando. Compañeros de Luz y Fuerza que han venido de todo el país, inclusive de cooperativas eléctricas cercanas al Gran Buenos Aires, convocadas por la Conjuntés, que estamos llevando adelante con la ministra de Desarrollo Social, con la cual venimos actuando desde el primer momento y por decisión de la presidenta de manera conjunta, y que luego va a explicar cómo vamos a seguir avanzando en el apoyo social a la gente, y por supuesto con Sergio Berni, que fue designado de alguna manera por la presidenta como coordinador de la crisis. Con él íbamos coordinando todas las acciones y juntamente con todos ustedes, con algunos de los cuales inclusive durante el fin de semana hablé en algún caso un par de veces y otro lo hacíamos a través de los colaboradores. Entonces, el agradecimiento a todos, los trabajadores, los intendentes, a la ministra, al secretario de Estado y a los miembros de cada uno de los ministerios que trabajaron día y noche durante estos 5 días prácticamente, que fueron realmente muy difíciles y que en muchos casos fueron mostrados a través de los medios solamente como un fenómeno de falta de servicios y sin mostrar la gravedad y la dureza de la destrucción ocasionada por el meteoro, que estas fotos de por sí se encargan de ilustrar. Los acontecimientos en el sistema eléctrico, de eso voy a hablar yo ahora y luego Sergio va a hablar de toda la tarea conjunta que hicimos y por supuesto va a cerrar la ministra indicando cómo vamos a seguir trabajando juntos en este marco de conjuntés. Los acontecimientos en el sistema eléctrico comenzaron el miércoles 4 de abril a las 19:45, donde se produjeron esas trombas con ráfagas de 120 kilómetros por hora en el sur de Buenos Aires, capital, y en todo el cono urbano bonaerense, en una suerte de anillo que nace en el Río de la Plata y, por llamarlo de alguna manera, muere allí por General de Rodríguez, en el borde de Luján, ahí se fue difuminando. Esta situación hizo que en el nodo Rodríguez-Ezeiza, que hay un nodo muy importante del sector eléctrico, se produjera un corte en el suministro de interconexión, fundamentalmente con la zona de Cuyo. Mostrábamos en foto aquí como la zona de San Juan
Mendoza y el Gran Mendoza, producto de lo que sucedió en Rodríguez 6, nuestro sistema es un sistema nacional interconectado, quedaron sin energía eléctrica. O sea, en ese momento, 19:50 más o menos del día 4 de abril, había 600.000 usuarios sin energía eléctrica en la República Argentina. El consumo, para darles una idea, en ese momento estábamos en el pico del consumo, que como en un día no tan caluroso estaba en el orden de los 15.000 megas, hubo una caída de consumo de 3.000 megavatios inmediata. Eso en cualquier sistema eléctrico del mundo significa un blackout. ¿Qué significa un blackout? Que todos los usuarios de la Argentina, los 42 millones de habitantes o 35 millones de habitantes que están conectados al servicio eléctrico, hubieran quedado fuera de servicio con un enorme trabajo luego de reposición. Gracias a Dios esto no se produjo y fundamentalmente gracias a que tenemos un sistema moderno, equilibrado y con todos los backups del caso para evitar justamente la caída en dominó del sistema. Es decir, que a las 20 horas del día 4 de abril teníamos 600.000 usuarios. Hay que entender una cosa, cuando hablo de usuarios, hablo de 4 habitantes por medidor. Un usuario es un medidor. Quiere decir que en ese momento había 2,5 millones de personas, 2.550.000 personas que no tenían energía eléctrica, producto de la tormenta. De estos 2,5 millones dirán, no hace bien las cuentas, porque si yo multiplico 6 por 4 da 24. No, hay cerca de 200.000 usuarios que están con medidores comunitarios, habitantes de barrios muy humildes, de villas de emergencia, que están conectados a medidores comunitarios y que estimábamos que en el pico fueron cerca de 200.000, por eso hablo entre 2.600.000 personas, y a partir de ahora voy a seguir hablando de usuarios para que no haya confusiones. En este momento calculamos que estaban en el piso cerca de 500 kilómetros de cable de media tensión, había 50 estaciones transformadoras de media tensión afuera y 5 grandes centros transformadores caídos por efectos de la tormenta, no por efectos de la caída de tensión producto de los 3.000 megavatios, o sea, casi un 30% del sistema cayó de golpe. Pasados los 30 minutos de la tormenta, los afectados ya se habían reducido a 350.000. Se había repuesto Mendoza-San Juan y se habían repuesto fundamentalmente sectores aquí del sur de la capital federal y en algunas zonas del Gran Buenos Aires, Bursaco, los bordes de la tormenta. O sea, se bajaron 250.000 usuarios, 1 millón de personas, en menos de media hora. En la provincia de Buenos Aires hubo caída de redes de alta, media y baja tensión. Desde el primer momento siempre hemos trabajado con el sindicato y por supuesto con las empresas prestadoras del servicio y inicialmente arrancamos con las tareas de reposición con 800.000 trabajadores y luego se incorporaron prácticamente 3.000 técnicos más que colaboraron en forma simultánea, solidaria y permanente también, todos ellos pertenecientes a Luz y Fuerza, incluyendo los recursos humanos y materiales aportados por los municipios que trabajaron a la par nuestra en la reposición de postes, el hollado de los agujeros para poner los postes, en la recuperación, el cortado de árboles, hubo 30 voluntarios que después va a explicar Sergio, venidos del interior. Nosotros, además de la distribuidora Edenor y Edesur, que eran las afectadas con poquito de LAB, muy poco, hubo aporte de personal de las distribuidoras de Salta, La Rioja, Entre Ríos, Transener, que es la compañía que hace el transporte de energía eléctrica, Litza, que es del litoral, y diversas cooperativas eléctricas, también centrales térmicas, y también movilizamos cerca de 500 compañeros trabajadores de la central Ensenada de Barragán, que está en este momento en terminaciones y que se abocaron también en este momento, están trabajando en la emergencia. El día jueves 5 de abril, siendo las 0 horas, pusimos además junto con Alicia y con Sergio a personal propio del Ministerio, colaboradores con más, en el caso de planificación, cerca de 20 teléfonos celulares
de funcionarios y empleados de segundas líneas para que la gente, más allá de los contestadores del ENRE y de las propias compañías distribuidoras, tuvieran apoyo, a veces hasta de contención, por la circunstancia en que estaban viviendo en ese momento, que era muy, muy dura. También las líneas registraron el primer día, estos teléfonos que pusimos, 1.000 llamados, y llegaron a 5.000 llamados durante el curso del jueves. Y se mantuvieron el viernes, ya el sábado y domingo empezaron a caer. La empresa Enarsa dispuso además 180 grupos electrógenos del Plan de Energía Distribuida, que están distribuidas por todo el país, haciendo una jornada no extrema en términos térmicos. Pudimos replegarlos sobre el área de conflicto y generando cerca de 200 megavatios que íbamos colocando en los distintos lugares en donde podíamos reponer más rápidamente el servicio, y eso después lo vamos a ver en los números cómo se dieron. Las necesidades primordiales las fuimos controlando permanentemente con Alicia, fueron hospitales y centros de salud, y junta también con Sergio Berni. En el tema del agua, está claro que la empresa APSA es la distribuidora de la provincia de Buenos Aires, que atiende los municipios más alejados. Los más cercanos a Capital estaban con AISA. Las plantas potabilizadoras de AISA se mantuvieron por los grupos electrógenos propios. Las bombas más aisladas de APSA tuvieron algunos inconvenientes y le hicimos apoyo a partir de grupos electrógenos que nos servían para obtener esos pozos activos, y paralelamente con el Ministerio de Asuntos Sociales, luego la ministra va a explicar exactamente de qué forma se distribuyeron sachet de agua mineral que proveyó parte de la CUMAR, que está el doctor Musi, también le agradecemos el trabajo realizado, y por supuesto AISA con el compañero Lingieri y Carlos Ben, que también nos dieron una gran mano. A las 12 horas las reposiciones se encontraban en el margen de 280.000 del día jueves usuarios fuera de servicio, o sea, más de 1.200.000 personas. Los teléfonos fueron atendidos las 24 horas y siempre el Estado estuvo respaldando, el Estado Nacional, los municipales, a la tarea llevada adelante por las distintas intendencias. Cabe destacar que a pesar de la falta de suministro eléctrico, siempre se atendió vía telefónica los reclamos de los electrodependientes. Hemos visto algún reclamo en los diarios, fuimos y tratamos de atenderlo en el momento. Es decir, los electrodependientes son aquellas personas que necesitan, por un motivo de salud o de determinadas circunstancias, que no se les corte la energía en su domicilio. Para información, decíamos que esos fueron los primeros en ser atendidos y personalizados en cada caso. A las 20 horas del día jueves, los cortes estaban en 240.000 y ya se había restituido toda la línea de alta tensión, que era la que nos mantenía en niveles tan altos de corte, la cual afectaba a la gran mayoría de los usuarios, restituyendo la mayor parte del servicio. Se realizaron inspecciones a las empresas ofreciendo todos los recursos disponibles, insistiendo a las empresas distribuidoras en la necesidad de la pronta reposición del servicio. El día 6 de abril, pasada la noche del día anterior, o sea, ya el sábado, las cuadrillas de las distribuidoras pudieron ingresar en puntos críticos que el día anterior no se pudo realizar por los propios efectos del temporal. En ese momento ya se habían distribuido los volúmenes de agua que después va a explicar la ministra con detalle. Enarsa, en el día, más allá de las centrales distribuidas, o sea, en el día sábado contrató 50 grupos electrógenos más, los cuales se fueron colocando donde íbamos viendo con los intendentes que hubiera sido necesario. Pasadas las 12 horas del sábado, los usuarios afectados a la falta de suministro ya se redujeron a 200.000 y los llamados llegaron a 7.000 en ese día en los teléfonos celulares y más de 120.000 en los call centers. A estas instancias se habían priorizado, obviamente, la colocación de incluso de móviles propios del Ministerio que alquilamos para la circunstancia, recorriendo y asistiendo justo con los intendentes a los damnificados. Enarsa conectó grupos en hospitales y puntos críticos como backup, porque vale decir que los grupos electrógenos de los hospitales funcionaron a la perfección.
A las 20 horas la reposición era de un 80% del original. Actualidad de la Argentina y del mundo la estaremos desarrollando a las 13 en Visión 7 Mediodía. Los esperamos. Hasta luego.